Muy buenos días, chicos, vamos a hacer nuestro último video. En este video vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un análisis de las imágenes, o sea, para que más o menos vean las cosas que ustedes crean que le puedan preguntar, porque a fin de cuentas tenemos que hacer un análisis de las imágenes. Por eso le insistí tanto en este último parcial, para que escribieran y usaran sus imágenes para que pudieran tener una idea de las cosas que les pueden preguntar el día del examen, porque a fin de cuentas es con las imágenes que ya ustedes tienen que se le hacen las preguntas. Por eso vamos a empezar primero con esta pequeña imagen. O sea, aquí en esta imagen nosotros tenemos una parte del hueso coxar, como ustedes se fijan, perdón, tenemos una parte del hueso coxar, como ustedes se fijan, una parte del hueso sacro. O sea, por lo tal, vamos a empezar el análisis desde acá. En esta imagen, el sacro, no creo que sea algo tan relevante que le pudieran preguntar, más que lo que aquí se ven. Aquí recuerden que en la cara anterior del sacro, nosotros vamos a tener un músculo que sale por ahí, que se llama piramidal o periforme, que se inserta en el vértice del trocánter mayor. Pero vamos a ir a la parte que más se visualiza. O sea, aquí nosotros tenemos la cresta ilíaca. Si ustedes se fijan, tenemos la espina ilíaca anterosuperior, se ve la escotadura innominada, y aunque no se ve muy bien, se ve una pequeña parte de la espina ilíaca anteroinferior. Por lo tal, nuestro análisis, aparte de la fosa ilíaca, por lo tal, nuestro análisis del hueso coxar lo vamos a centrar más hacia estas imágenes, aunque también tenemos de tener pendiente que aquí se visualiza la rama superior del pubis, la rama isquiopubiana, aunque hay otras mejores imágenes donde se pueden hacer preguntas mejor de esta. Por lo tal, vamos a empezar por aquí. Miren, aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Una y otra vez mencionamos que cuáles músculos se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, que son dos. Si ustedes se fijan, en otra imagen más adelante, ustedes tienen las inserciones, o sea que no es que deben de hacer una memorización absoluta de todo, porque si ustedes estudian bien su imagen se dan cuenta que otra imagen te da la respuesta de una imagen. Ejemplo, si yo le pregunto a ustedes qué músculos se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, ustedes deben de tener pendiente, van a la otra imagen y miran, aquí tenemos el músculo sartorio y tenemos el músculo tensor de la fascia lata, así que realmente no es algo de otro mundo. ¿Qué otra estructura se inserta en la espina ilíaca anterosuperior? O nosotros tenemos esta, que es el ligamento inguinal. Así que empezando por ahí tenemos que saber varias cosas. Por ejemplo, quién inerva a los músculos que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, que es al sartorio, lo inerva el nervio femoral. Lo mencionamos muchísimas veces. Su función, él actúa en dos articulaciones. Él actúa en la articulación de la cadera, acá en la coxofemoral, y actúa también en la articulación de la rodilla. ¿Qué otra cosa importante del sartorio, señores? Señores, recuerden que el sartorio junto a otros dos músculos, como son este que va ahí, que es el grácil, y el semitendinoso, contribuye a formar parte de los músculos que forman la pata de ganso. O sea, eso es importantísimo, chicos, conocer esos detalles. O sea, analicen bien sus imágenes. Espina ilíaca anterosuperior, sartorio y tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, ya mencionamos en numerosas ocasiones también, que es inervado por el nervio glúteo superior. Ahora, importante acá en la espina ilíaca antero inferior, acá, ¿qué músculo sale de ahí? El otro músculo que sale es el recto femoral, señores. Mírenlo aquí, el recto femoral, como ustedes se fijan, mírenlo ahí, él se visualiza completo ahí y él sale de esta espina, que es la espina ilíaca anteroinferior. El recto femoral, como ustedes se fijan acá, contribuye a formar junto con otros tres músculos más, que son el vasto lateral, vasto medial y el vasto intermedio, que está profundo a él, el llamado cuádriceps femoral, señores. ¿Quién inerva el cuádriceps? El cuádriceps inerva el nervio femoral. O sea, recuerden, músculo del compartimiento anterior son inervados por el nervio femoral en su mayoría. Entonces, por lo tal, eso es lo que tenemos que tener más pendiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa sería importante acá? Aquí tenemos la escotadura innominada. Recuerden, por la escotadura innominada pasa el nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo.
O sea, esa imagen de ahí no tiene gran cosa. O sea, es lo que hemos dicho siempre, hacer un análisis de la imagen y de las cosas que le pueden preguntar. Ya partiendo de ahí, ustedes pueden deducir hasta en el examen que si le preguntan algo de una región, como por ejemplo región anterior del muslo, y no está la respuesta ahí, por ejemplo, le hacen una pregunta de acá, del espinilla antero superior, le están hablando de los semimembranosos, semitendinosos o del bíceps femoral, por poner un caso, ustedes por lógica pueden deducir. O sea, mi objetivo para este final era que ustedes pudieran saber examinarse bien. Bueno, entonces miren, ¿qué otra cosa se puede preguntar en esta imagen? Acá en esta imagen nosotros tenemos la articulación coxofemoral. Mencionamos lo mismo, ella es análoga a la articulación glenohumeral del hombro. Por lo tal dijimos que era lo mismo, o sea, era una articulación esferoidea. Es una articulación bastante móvil, es una de las más móviles del cuerpo junto a la del hombro, pero que a diferencia de la demás, esta es muy estable. Aparte de qué más es importante, también mencionamos que esta articulación está reforzada por 3 ligamentos. Uno que va anterior, que se llama iliofemoral anterosuperior, que es el más fuerte y resistente de ellos. Otro que va desde acá, que es el pubofemoral, que es el más inferior, y el otro es el isquiofemoral, que no se visualiza en esa imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Si continuamos estudiando esta imagen, primero empezaríamos hablando de este hueso que está acá, que es el fémur. El fémur es un hueso largo, tiene un cuerpo, tiene epífisis proximal y epífisis distal, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que hacia las epífisis generalmente los huesos largos tienen detalles óseos, porque en ellos se insertan músculos. El detalle óseo que más se ve o se visualiza en esta imagen, señores, es este, que es el trocánter mayor. O sea, ¿qué hay que tener pendiente del trocánter mayor? Número 1, los músculos que ahí se insertan. Y número 2, su función. Hacia su cara anterior, que sería por acá, en el trocánter mayor, se inserta el glúteo menor. Y hacia su cara lateral, que no se visualiza bien ahí, o sea que quedaría en el borde, se inserta el músculo glúteo medio. Parte interna del trocánter mayor, parte de los músculos de la región profunda, de la región glútea. Entonces, en sí, que tengamos pendiente los músculos que ahí se insertan, que lo inerva y su función. Ejemplo, si cogemos el glúteo medio, por poner un caso, ¿qué habría que saber del glúteo medio? O sea, los dos glúteos, o sea, tanto el glúteo menor como el glúteo medio, serían la excepción acá. Porque, o sea, glúteo medio menor y uno que se ve acá, que es el tensor de la fascia lata. O sea, si visualizamos en otras imágenes, podemos ver los músculos que se insertan acá. El glúteo, aquí se ve aquí se ve el tensor de la fascia lata. Aquí se ve una parte del glúteo medio y el glúteo menor está en un plano más profundo. Ahora, esos 3 músculos, recuerden, ellos son la excepción de la región glútea, tanto la excepción a la regla. Y ellos son súper importantes. O sea, el glúteo medio, el menor y el tensor de la fascia lata son los únicos rotadores mediales en el muslo. Y ellos son inervados, los 3 comparten una misma inervación por el nervio glúteo superior. Aparte de esos 3 músculos, habíamos hablado que aparte de ser rotadores mediales, ellos eran importantes porque ellos estabilizan la pelvis durante la fase de oscilación de la marcha, señores. Entonces, por lo tanto, una lesión del nervio glúteo superior te daba el signo de Trendelenburg. Pero no solamente una lesión, señores, también si yo lesiono, o sea, si yo fracturo o abulsiono el trocánter mayor, habrá una lesión de esos músculos. Entonces, por lo tanto, esos músculos no van a funcionar y no se estabiliza la marcha. De ahí que también viene el signo de Trendelenburg. O sea, ven, o sea, importancia de uno saber que ahí se inserta glúteo medio y menor. Es que si se fractura eso, nosotros podemos tener una fractura, o sea, tendríamos un signo de Trendelenburg desde el punto de vista clínico. Eso es importantísimo. Eso, usted ni se imagina la importancia de eso. Ahora, bueno, se la estoy diciendo. Si ustedes visualizan acá, en la porción distal del fémur, hacia su cara anterior, nosotros vamos a tener un hueso sesamoideo, que es la rótula. O sea, la rótula
se forma dentro del tendón del cuádriceps por osificación y representa ya en el adulto un punto directo donde se insertan la fibra del cuádriceps, o sea, el tendón rotuliano, y de forma indirecta, ya que pasa de ahí, el tendón rotuliano, o sea, míralo aquí, de forma directa, tendón rotuliano aquí. Ahora, de forma indirecta, el tendón rotuliano sale y se inserta en la cara anterior de la tibia, la espina tibial. Ahora, eso es lo más relevante de ahí. Acá tenemos la articulación de la rodilla, señores. La articulación de la rodilla, una y otra vez mencionamos cuáles ligamentos eran intracapsulares, cuáles son extracapsulares. ¿Qué otra cosa? El tipo de articulación de ella, o sea, la articulación de la rodilla, equínglimo o bisagra. Ligamentos intracapsulares son 4, son los menores. O sea, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, menisco medial y menisco lateral. Ya de ahí, si usted no se sabe lo extra, pero sí se sabe lo intra, usted deduce. ¿Entiende? Ahora, en otra imagen vamos a analizar mejor la articulación de la rodilla. Aquí, señores, vamos a tener otros 2 huesos largos más. Tenemos la tibia, tenemos el peroné. Importante de, por ejemplo, el peroné que se visualiza acá. Chicos, el peroné es un hueso que realmente sirve de inserciones musculares. O sea, habíamos dicho que en él se insertan 9 músculos, 1 distalmente y 8 se originaban ahí. Ahora, lo más relevante desde el punto de vista clínico que ustedes tienen que conocer del peroné, señores, acuérdense eso. Acá la relación del nervio peroneo común o nervio fibular común en el cuello del peroné. De ahí que una fractura del cuello del peroné, o sea, una lesión a ese nivel, te da el llamado pie caído o pie péndulo, chicos. Eso hay que tenerlo súper pendiente. O sea, porque el nervio peroneo común es el nervio que más se lesiona del miembro inferior. Tengan ese dato. Ahora, ¿qué otra cosa? Acá tenemos la articulación de la rodilla, del tobillo, perdón. Articulación del tobillo. O sea, la talocrural. En la articulación del tobillo mencionamos 2 cosas principalmente. Tenemos que es de tipo bisagra y tenemos que está reforzada por ligamentos. Ligamento medial o deltoideo y el ligamento lateral. Lo más importante es que el ligamento lateral es el ligamento que más se lesiona del miembro inferior, o sea, específicamente la porción astragaloperonea anterior o talofibular anterior. Ahora, articulación del tobillo es de tipo bisagra. O sea, acá nosotros tenemos los llamados huesos del tarso, no huesos del carpo. ¿Entiende? Hueso del tarso, estamos en el pie ya. Acá habíamos dicho que esos huesos eran análogos a los huesos del carpo en la mano, con una sencilla excepción. O sea que la articulación astrágalo-navicular, o sea, entre la cabeza del astrágalo o del talus, que es como le dice su libro ahora acá, esa articulación es de tipo esferoide, mientras que las demás son planas. O sea, luego la articulación talo-metatarsiana era sinovial plana, acá, y la metatarsofalángica era condilia, igual que la de la mano, y las interfalángica son bisagras. O sea, eso es un breve repasito, porque es lo mismo que el miembro inferior. Ahora, hacia esta imagen, nosotros podemos analizar fácilmente que aquí lo que tenemos son músculos, ¿verdad? En el muslo y en la pierna. Ahora, de acá, lo más relevante que hemos visto era esto que está acá, que es el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. El triángulo femoral habíamos dicho que está limitado lateralmente, como se ve aquí, por el sartorio. Está limitado medialmente por el músculo aductor largo y su base la forma el ligamento inguinal, señores. Ahora, el suelo, lateralmente el iliozoas y medialmente el músculo pectíneo. El techo, fascia lata y fascia cribiforme. Ahora, el contenido, obviamente, si es triángulo femoral, las estructuras que van a estar ahí se van a llamar femorales. Ahora, la mnemotecnia es el van de medial a lateral. O sea, tenemos la vena, tenemos la arteria y tenemos el nervio. Vena, nervio, arteria, de medial a lateral. Ahora, aunque hay que hacer la salvedad que la vena y la arteria
están envueltas por la vaina femoral y que hacia la parte medial de la vena nosotros tenemos el llamado conducto femoral, que es donde se localizan nódulos linfáticos. Clínicamente, importancia, recordar las hernias femorales, que no se le olvide eso. Ahora, ¿qué otra cosa? Visualizamos acá el sartorio, otra vez, ya hablábamos, actúa en dos articulaciones, la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. En la rodilla, el sartorio flexiona y rota medialmente. En la cadera, o sea, la coxofemoral, él flexiona el muslo y lo rota lateralmente. ¿Quién lo inerva? El nervio femoral. Aquí tenemos el cuádriceps, que es inervado por el femoral, formado por el vasto lateral, vasto medial, recto femoral y profundo a él, el vasto intermedio. Ahora, esos cuatro músculos forman el cuádriceps femoral, inervado por el nervio femoral. Función del cuádriceps, él actúa en la pierna, extiende la pierna. Ahora, hay una excepción a él, que sería que el recto femoral flexiona en esta articulación, que es el único, o sea, el único músculo del cuádriceps que actúa en esta articulación es el recto femoral. Recuerden eso. Ahora, no más de ahí, o sea, recordar acá tenemos tensor de la fascia lata, y aunque él se visualiza en una visión anterior, funciona más hacia la parte, o sea, forma parte de los músculos profundos del muslo. Ya hablamos de él. En esta misma imagen, nosotros tenemos aquí, señores, o sea, esos músculos que están ahí, una y otra vez lo mencionamos, no la pongan mala, por favor. La pata de ganso, la llamada pata de ganso. La pata de ganso, señores, está formada por los tendones del sartorio, grácil y semitendinoso. O sea, importante, cada uno viene de un compartimiento diferente del muslo. El sartorio viene del compartimiento anterior, el grácil viene del compartimiento medial y el semitendinoso viene del compartimiento posterior. Los tres se insertan en el tercio superior de la cara medial de la tibia. Tienen inervación diferente, o sea, actúan en funciones diferentes en cada articulación, o sea, cada compartimiento. Pero los tres, lo único que tienen en común los músculos que forman la pata de ganso es que distalmente se insertan en el mismo tendón. Eso es lo único, no más de ahí. Distalmente se insertan en el mismo tendón. Ahora, si seguimos haciendo un análisis más detallado de esta región, o sea, nosotros vamos a tener acá, tenemos la rótula, dijimos que era un hueso sesamoideo, recibe en su base el cuádriceps y de forma indirecta sale el cuádriceps para insertarse, el espinilla tibial anterior, la espina. Ahora tenemos acá nosotros los músculos del compartimiento anterior, o sea, de la pierna. En la pierna, al igual que el muslo, se divide en dos compartimientos, un compartimiento anterior, lateral y posterior. En el compartimiento anterior vamos a tener los músculos que realizan dorsiflexión, flexión dorsal, y que son inervados por el nervio peroneo profundo, como este que está acá, que es el tibial anterior. Él contribuye a realizar dorsiflexión y aparte de eso, él invierte. Recuerde, todo músculo que es tibial invierte. Ahora, aquí tenemos una parte de un músculo del compartimiento lateral, que ese es el fibular largo, nervio peroneo, o músculo peroneo largo, inervado por el peroneo superficial. Pero aquí principalmente nosotros podemos visualizar, ¿verdad?, el tibial anterior más inervación, función. Ahora en esta imagen nosotros tenemos la región glútea. Importancia clínica de la región glútea no se le puede olvidar. Para poner inyecciones, recuerden que la región glútea la dividimos en 4 cuadrantes y que el cuadrante idóneo para uno poner las inyecciones es el cuadrante superior externo. Acá miren, cuadrante superior externo. Nunca en el cuadrante inferior interno, porque si se pone en el cuadrante inferior interno se lesiona el ciático. Si se pone en el cuadrante superior interno se lesiona el nervio glúteo superior. Ahora, por eso, mientras más alejado, o sea, cuadrante, mientras más externo, más para afuera, más lateral y superior se ponga la inyección,
es mejor, señores. Ya ustedes saben. Ahora, aquí en la región glútea, los músculos se dividen en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En el superficial tenemos el glúteo mayor, glúteo medio, tensor de la fascia lata y el glúteo menor. En el profundo no se ven, entonces saquen ustedes sus conclusiones. Se ven los superficiales, se preguntará de los superficiales, evidentemente. Inervación del glúteo mayor, que es el nervio glúteo inferior, su función, rota lateralmente el muslo y contribuye a su extensión. Ahora los músculos de acá, o sea, aquí tenemos lateral, el músculo bíceps femoral, tenemos el semitendinoso y el semimembranoso. Si ustedes se fijan, entre esos músculos en su inserción, ellos forman como un vértice superiormente. O sea, ellos son los límites superiores de la llamada fosa poplitea. O sea, superomedialmente, semimembranoso y semitendinoso. Superolateralmente, el bíceps. Ahora, la fosa poplitea inferiormente tiene límites, que son las cabezas de los gastronemios. Y ahí tenemos ese espacio romboidal que se localiza por detrás de la rodilla, que tiene límites superficiales y límites profundos. Pero como aquí lo que se ven son límites superficiales, ustedes saquen sus conclusiones ahí. Importante la fosa poplitea. De superficial a profundo nosotros vamos a tener los nervios. O sea, nervios, ¿cuáles nervios? Vamos a tener nervio tibial, nervio peroneo superficial, nervio cutáneo femoral posterior. Luego la vena, que es la vena poplitea, y luego la arteria. NBA, la mnemotecnia, nervio, vena y arteria, señores. Acá en el compartimiento posterior, todos son inervados por el componente tibial del nervio ciático, exceptuando la cabeza corta de este músculo que está acá, que es por el componente peroneo. O sea, del bíceps femoral, cabeza corta, nervio, componente peroneo. Ahora, posterior a la pierna, nosotros tenemos este músculo acá grandote que le da el contorno a la pierna, que es el gastrocnemio, que junto a uno que sale de acá, que se ve una pequeña parte, y a uno que se ve por ahí por los laterales. Este de acá es el sóleo, y el que estaba señalando aquí arriba es el plantar. O sea, tanto el sóleo, gastrocnemio y el plantar contribuyen a formar, miren, este músculo que está acá, que es este tendón que es el tendón calcáneo. Tendón calcáneo o el tendón llamado de Aquiles. Importantísimo ese tendón, porque la tendinitis del tendón calcáneo son muy frecuentes en la vida real, en deportistas y en personas que no son deportistas. O sea, por lo tal hay que saber quiénes forman el tendón calcáneo, quién inerva los músculos que forman el tendón. O sea, tenemos gastrocnemio, sóleo y plantar, mismo nervio que es el nervio tibial, ¿verdad? Gastrocnemio, sóleo y plantar son inervados por el nervio tibial. Ellos forman el tendón calcáneo. La función del tendón calcáneo, o sea, los músculos posteriores en el muslo, realizan flexión plantar. O sea, como cuando ustedes se ponen de puntillas, de puntitas. Flexión plantar es ponerse de puntita, o sea, empinarse. Eso es lo más relevante de esas imágenes. Vamos a hacer un análisis de esta imagen que está acá, que es una imagen donde se visualiza los músculos profundos de la pierna. O sea, en esta imagen nosotros lo que hicimos fue que hicimos un corte aquí. Hicimos un corte ahí y un corte aquí. O sea, quitamos los gastrocnemios, el sóleo y el plantar, y no quedó eso. No quedó eso, o sea, lo que está en el plano profundo. Cortamos ahí, ya. Ahora, profundo, nosotros tenemos ese nervio que va acá, señores. Que ese nervio, si ustedes se fijan, él va detrás de la tibia. Entonces, como mi hermano me dijo, él es el nervio de la tibia, ¿verdad? Es una broma, es el nervio tibial, lo mismo que, o sea, está detrás de la tibia, nervio tibial. Él inerva todos los músculos posteriores, va acompañado de la arteria tibial posterior, que ustedes se fijan acá. La tibial posterior es rama de una que ustedes ven aquí arriba, que es la arteria poplitea. O sea, la poplitea,
cuando llegue al borde inferior de ese músculo que está ahí, que es el popliteo, se va a dividir en su arteria tibial posterior y en esa que se ve aquí que se va hacia anterior, que es la arteria tibial anterior. Ahora, la tibial posterior va acompañando al nervio tibial por donde pasa por el túnel del tarso. Acá nosotros visualizamos esta que se va para el compartimiento lateral, porque esto es lateral, esto es medial. O sea, lo que se va lateral, la arteria peronea, que se va para el compartimiento peroneo, que es el lateral, el nervio tibial se va medial, que por eso se llama tibial. Ahora de aquí se va y pasa por el túnel del tarso. De ahí que los llamados síndromes del túnel del tarso, el nervio que se comprime es el nervio tibial y la arteria que se comprime es la arteria tibial posterior. Músculos que pasan por ahí. Nosotros tenemos el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y el tendón del tibial posterior. O sea, todos esos tendones que se ven por acá, que pasan junto con el nervio y la arteria, van para el pie. O sea, es lo más importante. Esos músculos de ahí realizan lo que habíamos dicho, o sea, flexión plantar para ponerse de puntilla y el tibial posterior invierte. Ahora, esto que está acá, señores, no, vamos aquí esta imagen. Aquí esta imagen es interesante. O sea, aquí se ve otra vez una imagen, la cresta ilíaca, la fosa ilíaca externa. Tenemos trocánter mayor, tenemos trocánter menor y se visualiza muy pero muy bien acá, miren, este agujero que cuando lo estudiamos en el hueso nosotros vimos que era más una escotadura, aunque aquí no visualizamos. Tenemos el ligamento sacrotuberoso, o sea, sacrotuberoso, que convierte la escotadura en un agujero, y tenemos este ligamento que es el ligamento sacroespinoso que divide el agujero ciático mayor del agujero ciático menor. O sea, esas dos estructuras. Lo que hablábamos de aquí era, señores, recuerden que en el miembro inferior tenemos 3 vías de comunicación. Por delante, o sea, de las estructuras que vienen desde el tronco, que van al miembro inferior. Habíamos dicho que por delante teníamos el triángulo femoral, en la región medial teníamos el agujero obturador y por detrás el agujero ciático mayor. O sea, acá en el agujero ciático mayor tenemos el agujero ciático mayor. Este agujero dijimos que estaba atravesado por un músculo que era el músculo piriforme. El músculo piriforme atraviesa ese agujero y lo va dividiendo partes. O sea, él hace algo como esto. Vamos a ver si me sale. No. Vamos a ponerlo desde aquí. Él hace algo como esto. Y partiendo de ahí, entonces él lo divide. Y partiendo de ahí vamos a tener una parte superior y una parte inferior. Por encima solamente pasa el nervio glúteo superior, que ya sabemos lo que inerva. Ahora por debajo pasa más de 6 a 7 estructuras. Eso varía del texto que lo revisemos. O sea, por ahí va a pasar el nervio del cuadrado femoral, el nervio del obturador interno. Vamos a tener el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio ciático. Vamos a tener el nervio glúteo inferior, vamos a tener el nervio pudendo, etcétera. Ven, o sea, 6 estructuras, vamos a dejarlo ahí como lo dice su texto. Pero de ella, la estructura más importante que pasa por ahí es el nervio ciático, ¿verdad? Porque es el nervio más grande de todo el cuerpo y es muy susceptible de lesionarse. O sea, y si se lesiona, o sea, su tamaño lo hace ser más susceptible que los otros para lesionarse. Y si se lesiona, o sea, el miembro inferior se ve muy gravemente afectado, ya que uno perdería toda la movilidad en la parte posterior del muslo, en la pierna y el pie. Todos los músculos se irían a pique de forma completa. O sea, una inyección que lesione ese nervio a ese nivel sería algo terrible. O sea, yo vi un paciente con eso y fue algo que da mucha pena. Por eso hay que saber que el nervio ciático, o sea, de la estructura que pasan por ahí, al ser más grande, él es más vulnerable de ser lesionado, y por lo tal diríamos, o sea, todo es importante, pero él tiene mayor grado de importancia. O sea, ¿qué otra cosa vemos por aquí? Olvidé, yo creo que le dije el pudendo, ¿verdad? Que pasaba. El pudendo pasa por el agujero ciático mayor y hace eso.
pasa al agujero ciático menor. O sea, el pudendo pasa por ahí y después entra por agujero ciático menor, donde se va a dirigir a la pelvis, donde inerva toda la estructura pélvica. O sea, es un nervio bien importante, pero no ahora, sino en anatomía 2. Entonces aquí tenemos, dijimos ahorita, trocánter mayor. Hablamos de los músculos que se insertaban ahorita, pero en la cara externa, porque era la que más se visualizaba. Aquí se visualiza un poco de la fosa trocantérica. O sea, recuerden, en la fosa trocantérica se inserta el obturador interno junto con los dos gemelos, que son el llamado tríceps coxal o tríceps coxal o de la cadera. Ahora, esos músculos eran rotadores laterales, ¿verdad? Aquí tenemos el trocánter menor. Recuerden, el trocánter menor, lo habíamos dicho, que se inserta el iliozoas. El iliozoas es importantísimo para realizar flexión, la flexión del muslo, o sea, la flexión del muslo sobre el tronco o la flexión del tronco sobre el muslo. Importantísimo ese muslo para realizar eso. Ahora, esta imagen del pie ya, vamos a pasar a ella. Es simple, no cojan miedo, es solamente cuestión de hacer un análisis. O sea, aquí, recuerden que en el pie teníamos 4 planos. Aquí solamente se visualiza más 2 de los 4 planos, ¿verdad? O sea, en el primer plano tendríamos ese que está acá, que es el abductor del dedo gordo. Este que está acá, que es el abductor del dedo pequeño. Y aquí que se hizo un corte, que iba por acá, era el flexor corto de los dedos, pero para visualizar la segunda capa hay que hacer un corte. O sea, se hace un corte transversal a este nivel y un corte por acá a este nivel. Se levanta y queda eso, que es la segunda capa. En la segunda capa tenemos este músculo que está acá, que es cuadrado, que se llama cuadrado plantar. Lo sombreé mal, pero ustedes ven que es cuadradito. El cuadrado plantar es importante en el sentido que le ayuda a este tendón que va acá. Ese es el tendón del flexor largo de los dedos, que viene del compartimiento posterior de la pierna. O sea, de este compartimiento nosotros tenemos que hay un músculo que hace esto, que viene del tendón, ¿verdad? Que es el flexor largo de los dedos, que se va a terminar acá, mírenlo acá, ese tendón, insertando las falanges distales de los 4 dedos mediales, ¿verdad? Entonces, por lo tal, como el cuadrado femoral, el femoral, disculpen, el músculo cuadrado plantar, se inserta en ese tendón, él va a ayudar al flexor largo de los dedos a flexionar los 4 dedos laterales, aparte de que el cuadrado plantar es inervado por el nervio plantar lateral. Tenemos aquí los lumbricales, 1, o sea, este es el primero, tenemos el segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? 4 lumbricales. El primer lumbrical inervado por el nervio plantar medial y los otros 3 por el nervio plantar lateral, aunque eso varía realmente de qué texto ustedes lo lean, pero su libro es Kate Moore, ya saben. O sea, hago la salvedad, los nervios plantar medial y lateral son las ramas terminales de este que va acá, que es el nervio tibial. Cuando él atraviesa el túnel del tarso, se divide en plantar medial y lateral. Entonces vamos a pasar a esta otra imagen, que es bien fácil para que concluyamos. O sea, aquí tenemos la arteria femoral, ¿verdad? La femoral, recuerden que es continuación de la ilíaca externa. La femoral dentro del triángulo femoral da 5 ramas colaterales. De ella la más importante es la femoral profunda, que da la circunfleja femoral lateral, y la medial, que van a irrigar parte de la articulación coxofemoral. De ahí esta que está acá, que era la femoral, pasa por un espacio que está acá, que es el hiato del aductor. Cuando atraviesa ese hiato se convierte en poplitea. La poplitea, dijimos entonces, cuando llega al borde inferior del redondo del músculo popliteo, se va a dividir en sus 2 ramas terminales, que son esa que está acá, que es la tibial posterior, y en esa que se ve acá, que es la tibial anterior. La tibial anterior se va por todo el borde, por todo el dorso, por toda la cara anterior, ¿verdad? Y cuando llega al dorso del pie se convierte en arteria dorsal del pie o arteria pedia. Y la tibial posterior, si ustedes se fijan acá, da la peronea, que se va al compartimiento lateral, ya lo hemos dicho.
y la tibial posterior, que cuando pase el túnel del tarso se va a dividir en plantar medial y en plantar lateral. O sea, la plantar medial forma el arco plantar superficial. O sea, recuerden que la cubital era medial y formaba el arco palmar superficial. O sea, la estructura medial le forman arcos palmares superficiales y plantares. El anemónico es simple en ese caso. Olvidé mencionarle acá qué estructura se utiliza como límite de referencia para decir que la arteria femoral, o sea, la ilíaca externa, se convierte en femoral, ligamento inguinal. O sea, lo mencionamos. Si no se acuerdan, pueden ir a su otra imagen y dicen, mira, el ligamento inguinal. Cuando la arteria viene por acá, se convierte en femoral. La femoral hace eso, se va por ahí. Y cuando pasa el hiato del aductor mayor, que estaría por acá, entra la poplitea y se convierte en poplitea. Es técnicamente lo mismo. Solo cuestión de la imagen. O sea, es un examen fácil. Porque ustedes tienen las imágenes y pueden, si le estudian bien, aunque sea por lógica, pueden sacar la respuesta. El drenaje venoso del miembro inferior es simple. Tenemos un drenaje superficial y uno profundo. El profundo va acompañando a las arterias. La salvedad es que por cada arteria hay dos venas. El superficial tenemos la vena safena magna, mírenla acá, que es medial, mientras que la safena menor es lateral. La safena magna desemboca en la femoral, la safena menor desemboca en la poplitea. La safena magna acompaña aquí en la pierna al nervio safeno, que es la rama terminal del nervio femoral, sensitiva, porque el femoral tiene 4 ramas terminales en el muslo, pero eso no lo tocaremos. Acá nosotros tenemos en esta imagen la articulación de la cadera. Ya mencionamos una y otra vez, es una articulación que es de tipo, ¿verdad?, esferoidea, que es muy estable. Los ligamentos que la refuerzan son iliofemoral más fuerte, el isquiofemoral el más débil. Esta articulación tiene irrigación por la circunfleja femoral medial y lateral y por la arteria de la cabeza del fémur, rama de la obturatriz, que es rama de la ilíaca interna. Se lo hemos mencionado muchas veces. Esto es importante, o sea, poder apreciar esa anatomía que se visualiza, el cuello del fémur, otra vez el trocánter mayor, un lugar susceptible donde pueden cuestionarle. O sea, es todo cuestión de estudiar su imagen una y otra vez. Acá tenemos la articulación de la rodilla. Mencionamos, esa es una articulación bisagra. Los ligamentos que la refuerzan, tenemos intracasulares, extracasulares. Intracasulares tenemos 4, dijimos. Tenemos cruzados anterior posterior, los 2 meniscos. Extracasulares tenemos ligamentos rotulianos por fuera, el ligamento acá medial, colateral tibial. Tenemos el ligamento colateral lateral o peroneo, y por detrás ligamento popliteo oblicuo y arqueado. Aquí tenemos la articulación tibia peronea proximal, que es sinovial plana, o sea, muy poco movimiento. Recuerden el cuello del peroné, fractura del nervio peroneo común, es el nervio que más se lesiona del miembro inferior. Déjame ver, nos faltaría la parte de los agujeros. Déjenme buscar la imagen. Bueno, en esta imagen nosotros podemos visualizar bien la parte de los huesos, o sea, eso de los agujeros, mejor dicho, perdón. O sea, eso está más que dicho. Aquí tenemos agujeros, o sea, vamos a empezar de anterior a posterior. Tenemos el agujero ciego, dijimos que pasaba una vena emisaria. Tenemos los agujeros cribosos, por donde pasan los filetes olfatorios del nervio olfatorio, los agujeros etmoidales. Tenemos por acá el foramen o conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Recuerden que la oftálmica es rama de la carótida interna. Tenemos la fístula orbitaria superior, por donde pasa todo lo que ustedes visualizan ahí. Ya eso ustedes se lo saben, yo entiendo. Tenemos el agujero redondo, que pasa a B2. Tenemos el agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular, la meninge accesoria y el nervio petroso menor. Tenemos el agujero rasgado,
que está tapizado por un cartílago, pero como le estaba respondiendo anoche, me parece que era diéresis o aceni. Por aquí pasa también el nervio petroso mayor. ¿Qué más? Tenemos el agujero yugular. Recuerden que por el yugular nosotros tenemos que pasan los pares craneales 9, 10 y 11. Recuerden todo lo que inervan esos nervios. Déjenme buscar la imagen del miembro superior. Bueno, aquí tenemos la imagen del miembro superior. O sea, lo más relevante que tenemos que tener pendiente son los músculos intrínsecos del hombro. Recuerden, tenemos aquí al deltoide, que es el que más se visualiza en esa imagen, sus porciones, la función de cada porción, que lo inerva. Y tenemos los músculos del brazo, o sea, compartimiento anterior y compartimiento posterior. O sea, está más que claro, o sea, que sería una pregunta dirigida, o sea, tanto a músculos intrínsecos del hombre, o sea, glenohumerales, escapulohumerales, los músculos, o a los músculos del brazo, compartimiento anterior. Compartimiento anterior tenemos, como ya sabemos, el bíceps, tenemos el braquial, tenemos el coracobraquial, que no se visualiza, son inervados por el nervio músculo cutáneo. El bíceps supina el antebrazo, luego lo flexiona. El braquial flexiona desde todas las posiciones. El coracobraquial aduce el brazo. O sea, está simple. Posterior tenemos el tríceps. Tríceps tiene 3 cabezas. Función del tríceps, extensión del antebrazo. Bueno, esto ha sido todo. Repaso. Éxito en su examen el día del domingo. Cualquier duda o pregunta pueden escribir por el grupo, ya saben. Chao. Éxitos.